Muy buenas. Bueno, antes de nada, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Después del curro y todo el rollo, tragarse un chorizo de este calibre. La verdad es que sois unos superhéroes. Me de estar por ahí de cervecitas, que es lo que toca. Como decía Juanma, soy Ramón Román Nicen, arquitecto de DevOps de Red Hat, del equipo de consulting de Iberia. Estoy especializado en temas de automatización, gestión del ciclo de vida de aplicaciones, día 2 de operación de OpenShift, ya tengo mi PaaS montada y ahora qué, cómo lo saco partido, cómo le puedo sacar valor añadido a esta historia. Y bueno, vamos, antes de meterme en el tema, ojo, cuidado, esto no es una charla oficial de Red Hat, esto es un friki en el escenario diciendo sus barbaridades. Si digo alguna burrada, es cosa mía, no es el punto de vista oficial de Red Hat. Entonces, venga, corre, que llegáis. Todavía no he dicho nada interesante, creo. Entonces, antes de nada, ¿qué es ROAR? ¿Tenéis alguna idea? ¿Ya venís con alguna idea del tema? ¿O venís nuevos? ¿O lo que sea? ¿Nada? Bueno, el que crea que lo sabe, no es la canción de Katy Perry, lo siento, eso a lo mejor en otro meetup cabe, en este de OpenShift no. Es Red Hat OpenShift Application Runtimes. ¿Y eso qué es lo que es? ¿Qué significa? ¿Cómo se traduce en cristiano? Al final no es más que un conjunto de runtimes soportados y framework certificados para desarrollar aplicaciones sobre OpenShift de manera sencilla. No tiene más historia, o sea, la idea es, OpenShift es una plataforma para desplegar aplicaciones y para correr nuestras aplicaciones. Pues nosotros que somos el proveedor de OpenShift, la idea es, vamos a hacerlo sencillo para que desarrolléis vuestras aplicaciones y las despleguéis sobre OpenShift. Además de eso, también, además de los distintos runtime y frameworks, después entraremos un poco en detalle de cada uno de ellos, también proporcionamos lo que es el launcher, que al final no es más que una aplicación web, está online, incluso la podéis desplegar dentro de vuestro propio clúster de OpenShift, que la idea de esto es poder de manera automatizada obtener plantillas de proyectos para resolver distintas casuísticas. Cada una de esas plantillas es lo que dentro del concepto del launcher son misiones, y entonces tú eliges el tipo de misión que quieres. No, mira, quiero una con Circuit Breaker o CRUD o lo que sea. Eliges el runtime dentro de los disponibles, Vertex, Node, Spring Boot, Wildfire Swarm, y finalmente incluso puedes llegar a elegir si quieres utilizar las versiones de comunidad o utilizar las versiones soportadas de esos runtimes. ¿Ok? Volviendo al tema de los runtimes. La idea aquí es dar versatilidad y distintas opciones para elegir según el gusto o las capacidades de los distintos equipos que trabajen con OpenShift. Tenemos por un lado la parte más tradicional, Java E, JBoss EAP, eso de hecho ya estaban las imágenes XPath de EAP, con lo cual aquí no añadimos nada nuevo. Programación reactiva, tenemos Vertex, Microprofile, después veremos en detalle exactamente Microprofile qué es, pero bueno, ahí ofrecemos Wildfire Swarm y JavaScript en servidor con Node.js. Y hay otra cosa por ahí que diréis, un momento, Spring Boot. ¿Qué pasa? ¿Se han vuelto locos los de Red Hat? ¿Ahora les ha dado por añadir Spring Boot en sus proyectos? ¿Ha habido una compra de lo que no me he enterado? ¿O algo así? Pues no, la respuesta es bastante sencilla. Al final está claro que ahora mismo Spring Boot se ha convertido en un estándar o en el framework más utilizado para el desarrollo de microservicios en Java, y la política de Red Hat. Podrían haber sido dos approaches a esto. Uno, decir, mira, no, esto no lo utilicéis, esto no es bueno, yo tengo otra cosa que es mejor, no sé qué cuánto. Nosotros hemos optado por decir, oye, esto es lo que más utiliza la gente, pues entonces vamos a ampliarlo, vamos a participar dentro del proyecto y vamos a hacer sencillo utilizar esto dentro de nuestra plataforma de despliegue de aplicaciones. De hecho, tenemos un proyecto para el desarrollo de Spring Boot, el desarrollo de nuevas características, el desarrollo de una serie de bill of materials o de enfoques de Spring que nosotros consideramos óptimos para desarrollar aplicaciones y desplegarlas dentro del PaaS. Esto que os estoy enseñando no es algo que no debería haberos enseñado, ¿no? Nos están enseñando documentos internos, no sé cuántos. Esto es el Jira de JBoss Developer, es público, podéis acceder y echarle un vistazo al proyecto AppStream y ver por dónde van los tiros en cuanto al desarrollo de Spring Boot por parte de Red Hat.
Y he dicho proyecto AppStream. ROAR, como todos los productos de Red Hat, tienen un AppStream, tienen una serie de proyectos que son totalmente libres, en los que podéis participar, en los que podéis mirar y podéis utilizar esos productos o proyectos AppStream. Y el caso de la parte de Spring dentro del contexto de ROAR no es diferente. El proyecto se llama Snowdrop, por si queréis echarle un vistazo. Concretamente, ¿qué es lo que estamos haciendo en el contexto de Spring Boot y Spring Cloud? Pues ofrecer una serie de configuraciones y de extensiones de los frameworks para facilitar el desarrollo sobre OpenShift, ni más ni menos. Ya sé que parece un poco demasiado para asimilarlo, después entraremos un poquito en detalle del tema y os enseñaré ejemplos concretos, incluso vamos a hacer una demo con todo esto para que lo veáis corriendo y veáis un poco por dónde van los tiros. Y bueno, seguimos con el tema de los frameworks. Wildfly Swarm, otro runtime basado en Java también, muy parecido a Spring Boot. De hecho, el paradigma, este chiste se está quedando súper antiguo, el paradigma es básicamente el mismo, ese FAT-YAR, ese Bill of Materials, donde tenemos la declaración de los distintos elementos, ese modelo de configuración opinionada, con fragmentos activables en función de tus necesidades, básicamente, conceptualmente es lo mismo. Y claro, la pregunta que alguno se puede hacer es, entonces, ¿para qué lo quiero si tengo Spring Boot? Cambia un pequeño detalle, y es que los distintos componentes con los que se construye Wildfly Swarm están basados en la especificación de JavaE. Y dices tú, bueno, vale, bien, con JavaE, pero ¿y qué gano yo utilizando JavaE en vez de utilizando Spring Boot? Pues muy sencillo. Si tienes una serie de equipos que llevan años desarrollando en JavaE con sus servidores de aplicaciones tradicionales, la idea es poder desarrollar microservicios sin tener que aprenderse todo el paradigma de Spring. Y por otro lado, si tienes aplicaciones tradicionales y quieres empezar a sacarle trozos y hacer microservicios con ellos, y son aplicaciones que están hechas en JavaE, esto te permite una reutilización de código y hacer ese camino hacia los microservicios más sencillo. Con respecto a los contenidos, ¿qué tenemos aquí? La idea es soportar dos especificaciones completas con Wildfly Swarm. Por un lado, JavaE 7 Web Profile, JavaE tradicional, la parte de web de JavaE, y por otra parte, la especificación de microprofile, ahora os cuento exactamente qué es, y después, sobre esas especificaciones, añadir una serie de elementos que permitan el desarrollo y digamos, la integración de lo que desarrollemos dentro de un ecosistema de microservicios, como puede ser toda la parte de métricas, como puede ser la parte de salud, monitorización, Keycloak, que es la parte de Single Sign-On y demás. Y además de esas fracciones, las fracciones dentro de Wildfly Swarm son el equivalente a los starters de Spring Boot. El paradigma, como os digo, es básicamente el mismo. Además de esas fracciones que tenemos soportadas para, digamos, adaptar el framework al mundo de microservicios, ofrecemos otra serie de fracciones certificadas para ofrecer funcionalidades extra, como puede ser el tema del Circuit Breaker con Histrix, o el tema del Load Balancing con Ribbon, o integraciones con base de datos como MySQL y Oracle. Respecto a lo que os estaba contando antes de microprofile, exactamente esto qué es. Bueno, es una especificación que nace como respuesta a la lentitud de JavaE para evolucionar y adaptarse al ecosistema actual, concretamente a todo el tema de microservicios, arquitecturas distribuidas complejas y demás. Es al final un conjunto de vendors, entre los que se incluye Red Hat, que se ponen de acuerdo, sacan una especificación nueva, basada también en estándares, básicamente está basada en JAX-RS, CDI y JSON-P, y añadirle todas esas piececillas que hacen falta, como los que os estaba enseñando antes, las fracciones de monitorización, etcétera, etcétera, para poder adaptarlo al mundo de los microservicios. Detrás de esto, como os decía, hay varios vendors, estamos nosotros y hay grandes nombres como IBM, Fujitsu y demás. A quien no vais a ver apuntado es a Pivotal, porque bueno, al final ellos tienen Spring y es su alternativa a JavaE y no han querido subirse al carro de esta alternativa. Es perfectamente respetable. Entonces, bueno, con esta parte ya nos quitamos un poco lo que es el enfoque de runtimes Java más semi-tradicionales y vamos a Vertex. ¿Qué es Vertex? Al final es un toolkit para el desarrollo de
aplicaciones reactivas sobre la JVM. Básicamente aquí lo que hay es una implementación del patrón Observer. La idea de Vertex, bueno, Vertex en su diseño es políglota, aunque en el caso de ROAR solo se soporta el desarrollo de Vertex con Java. En siguientes GAs esperamos ampliar eso, pero de momento solo con Java. No es un servidor de aplicaciones y el paradigma que sigue Vertex es un modelo de ejecución asíncrona en el que hay un loop de eventos con un único hilo que va recibiendo todas las peticiones, va haciendo lo que tenga que hacer y va haciendo un dispatching a una serie de elementos que procesan esas peticiones de manera asíncrona. ¿Qué es lo que proporciona este modelo, o este diseño, o este enfoque? Un rendimiento brutal. ¿Vertex sirve para todo? Sí. ¿Puedo desarrollar cualquier cosa con Vertex? Sí. ¿Es lo mejor para cualquier parte de mi arquitectura? Quizás no. ¿Dónde podría encajar más? Pues principalmente en elementos que necesitamos que tengan alto rendimiento, como puede ser dentro de una arquitectura de microservicios algún componente de API Gateway, algo que tenga mucha matraca y que tenga que responder muy bien a un elevado número de peticiones. En un modelo síncrono, cuando le metes mucha matraca, al final acabas bloqueándolo todo. ¿Vale? En el diagrama este, como estaba comentando, dentro de ROAR está solo soportada la parte de Java. En el diagrama este se ven un poco los distintos módulos de Vertex que están productizados, es decir, que están soportados, y los módulos de Vertex que de momento están en Tech Preview. Como veis, simplemente resaltaros que lo que es el core de Vertex está completo y bueno, poco a poco estamos ampliando el resto de los módulos, pero la cosa va poquito a poco. En la siguiente GA probablemente todos los de Tech Preview sean ya productizados o soportados y se añadirán algunos más. Y finalmente, Node.js, este lo conocemos me imagino casi todos, es un runtime de JavaScript en servidor, como... Aquí llega uno nuevo. Nada. Como en el caso de Vertex, está también orientado a eventos, sigue un poco el paradigma monohilo, tiene un loop de eventos que va procesando y va haciendo un dispatching para el procesado asíncrono de todo lo demás, y tiene un performance muy alto. El único problema que tiene es que de momento está en Tech Preview dentro de ROAR y tampoco vamos a entrar en mucho detalle sobre Node. Principalmente nos vamos a centrar, como decía la descripción de la charla, en la parte de Spring Boot y Wildfly, y ahora vamos a entrar un poquito más en detalle. Visto todo el stack técnico o toda la propuesta técnica por parte de ROAR, vamos a meternos un poco más en temas de microservicios, filosofía de microservicios, vamos a ver un poco la evolución de esos microservicios, los distintos challenges que tienen y la evolución de las respuestas a esos challenges a lo largo del tiempo y cuál es la propuesta de ROAR frente a esos challenges de los microservicios. Y ya he dicho lo de challenges varias veces, al final adoptar una arquitectura de microservicios tiene una serie de desafíos que hay que resolver de una forma u otra porque si no estás abocado al fracaso. Me espero que hagan la foto. Vamos a ir describiendo cada uno de ellos. En primer lugar, descubrimiento de servicios. Como sabéis, todo el tema de los microservicios está muy asociado a poder hacer un despliegue ágil de funcionalidades, de reducir el time to market de nuestras aplicaciones y de esas funcionalidades que hemos desarrollado, o bien para adaptarnos a un entorno que es cambiante. En el contexto de esa agilidad es normal que la infraestructura que da servicio a esos servicios sea efímera. Es decir, nuestro servicio puede estar en cada momento en un sitio distinto. Para que esto funcione es necesario tener algún tipo de catálogo para saber en cada momento dónde está cada uno de nuestros servicios. Ese es el tema del discovery. Tolerancia a fallos, si nosotros tenemos una arquitectura distribuida enorme, pero el hecho de que se caiga un servicio hace que todo se caiga como un castillo de naipes, esto sería una locura. Es un tema que hay que resolver. Uno de los enfoques más conocidos es el tema del Circuit Breaker, que veremos la implementación de Histrix y demás. Balanceo de carga. Las arquitecturas de microservicios están orientadas a ser elásticas para poder escalar de manera horizontal, por el tema de que son sin estado y demás, por lo que si queremos escalar horizontalmente es fundamental que el problema del balanceo de carga lo tengamos resueltos. Por otro lado, también es importante el tema de la configuración externalizada. Aquí el tema está en que si veis digamos, la orientación que tiene las 12 Factor Applications, una de las cosas que se dicen es que
Nuestro binario tiene que ser el mismo entre todos los entornos. Nuestro binario se construye una vez y se va promocionando entre entornos. Eso nos obliga a que la configuración asociada a cada uno de esos entornos tenga que ir separada de alguna manera de lo que es el propio binario. Logging centralizado, claro, hemos estado hablando de que hay una topología enorme, que además los servicios pueden estar replicados y tal. Llevar un control manual de los logs de todo ese mamotreto es realmente imposible. Hay que tener algún tipo de mecanismo para poder agregar esos logs y poder consumirlos de manera agregada y de manera centralizada. Enrutamiento inteligente. La cosa está, en muchos casos, dentro de estas arquitecturas, tú has desplegado un determinado servicio, o bueno, vamos a enfocarlo de otra forma. En muchos casos es necesario tener varias versiones de un mismo servicio corriendo a la vez. Y determinados negocios necesitan que esos distintos servicios, que son lo mismo pero son versiones distintas, vayan a públicos distintos en función de una serie de condiciones. Es decir, queremos ser capaces de poder segregar el tráfico en función de algún tipo de condición del negocio a distintas versiones de un mismo servicio. Y aquí es donde hay que dar una solución a ese tema. Y finalmente, el tema de la trazabilidad distribuida. Si tenemos montada una infraestructura brutal, súper distribuida, súper compleja, es fundamental poder hacer una trazabilidad de cada una de las llamadas de servicio por cada uno de los elementos de nuestra arquitectura, porque si no, no hay forma humana de encontrar cuál es la causa de cualquier error que pueda salir. Todo esto, si queréis ahondar un poco en el tema, os mola y tal, me imagino que muchos de vosotros ya conoceréis a Cristian Posta, y el blog de Cristian Posta es uno de los referentes con respecto al tema de blogs de arquitectura de microservicios, técnicas de migración y demás. Es un poco vida más allá de este hombre de... Joder, ya se me ha ido la... Fowler, joder, efectivamente. Es un enfoque muy práctico y tal, realmente tiene mucho éxito, y además este hombre tiene un libro, es gratuito, lo podéis descargar desde la web de Red Hat Developers, en la que os cuenta con más detalle desde cero, pero después llegando a mucho más detalle, todo lo que os estoy contando con respecto al tema de arquitectura de microservicios, de los principios y tal, y proporciona ejemplos prácticos con Spring Boot, con Wildfly Swarm y con Drop Wizard, que algunos de vosotros todavía os acordaréis de Drop Wizard. Entonces, bueno, volviendo a nuestro hilo, lo que os comentaba antes, vamos a ver una evolución de cuáles han sido las respuestas a todos esos challenges, a toda esa matraca que os acabo de contar, relacionada con la arquitectura de microservicios. Cómo a lo largo del tiempo hemos ido dando respuestas a esos desafíos. En primer lugar, vamos a irnos a la situación inicial. Bueno, tengo que confesaros que estas transparencias se las he mangado un poco, me he fusilado las de un compañero. Aquí lo tenéis, Barsater. Si podéis ver alguna presentación suya, sobre todo en temas de microservicios y DevOps, son brutales. Volviendo. Vamos al stack inicial, al stack primigenio. Estamos hablando finales de 2014, 2015, Spring Boot como núcleo, como centro de nuestra arquitectura, y después, para dar solución al resto de nuestras cosas, estamos pensando que todo esto estaba desplegado sobre un IaaS, no estaba todavía el tema del PaaS muy extendido, y hay que darle respuesta a todo lo anterior. Por un lado, balanceo de carga, Netflix Ribbon, integrado dentro de la propia aplicación. El balanceo de carga se hacía en cliente. Después, Eureka como catálogo de servicios para hacer toda la parte de Service Discovery. Configuración centralizada con el Spring Cloud Config, con lo cual tienes un punto central, con todo lo que ello conlleva, tienes un punto central que, si eso se cae, madre de Dios, la que se puede liar dentro de tu arquitectura, con que ya puedes tener eso replicado a la bestia. Después, trazabilidad distribuida, un poquito más tarde con el proyecto de Zipkin, que permitía eso. Zul para todo lo que es el tema de Smart Routing, hacerte un servicio de enrutado y desarrollar esas policies de enrutado dentro de tu servicio. Y finalmente, Histrix como framework para implementar el patrón de Circuit Breaker. Claro, todo esto, ¿qué es lo que hacía? Pues que además de tener unos desarrolladores que tengan que centrarse en toda la parte de la lógica de negocio que tienen que desarrollar, que bastante tienen con lo que tienen que convertirse en expertos en temas de cloud, en temas de circuit breaker, en temas de enrutamiento, en temas de no sé qué cuánto, y al final están perdiendo más tiempo en todo eso que en lo que es desarrollar lógica de negocio.
¿Cómo cambia todo esto? Pues aparece OpenShift. Obviamente estamos en mitad de OpenShift, así que ¿de qué os voy a hablar? ¿Cómo cambia la cosa con OpenShift? Pues cambia bastante. Vamos a ver, desaparecen una serie de actores y ahora os digo por qué. Por ejemplo, balanceo de carga con Ribbon. Ya no es necesario hacer ese balanceo de carga en clientes, sino que tienes la abstracción del servicio de Kubernetes que te permite hacer precisamente ese balanceo de carga, con lo cual ese componente de balanceo de carga en tu aplicación sobra. Discovery de servicio, mismo elemento, la abstracción de servicio de Kubernetes te hace precisamente ese discovery, te hace como de DNS que te abstrae de dónde porras está desplegado cada uno de tus servicios y las réplicas de cada uno de tus servicios. Almacén centralizado de configuración, al final Kubernetes / OpenShift te permiten tener config maps para, digamos, configuración general y secretos para configuración un poco más sensible, con lo cual, fuera. Los otros elementos no hemos conseguido quitarnos los de medio. No tenemos ningún tipo de solución dentro de OpenShift para la parte de trazabilidad distribuida y OpenShift sí que proporciona ciertos mecanismos de routing semi-inteligente, puedes hacer canary deployments con las rutas y demás, pero si quieres meterte en algo en plan, los que sean de este país van a esta versión del servicio y los que sean de este otro país a esta otra, no está implementado y no puedes hacerlo. Ese tipo de policies de enrutamiento no existen. Y tampoco hay nada para la parte del circuit breaker, porque eso está implementado dentro a nivel de aplicación y no hemos proporcionado nada de momento. Claro, bueno, todo eso desaparece y ponemos OpenShift. Os he estado contando el rollazo de Roar y la madre que lo parió. Toda esta foto que ha sido la evolución una vez que aparece OpenShift, cómo se queda cuando Roar aparece en escena. Pues fijaros, ya en función de las necesidades o de las capacidades de cada equipo de programación, ofrecemos un conjunto de runtime para desarrollar tu aplicación. En el caso de Roar, lo que ofrecemos es cada uno de esos elementos tiene integración con todos los demás. Te damos todas las herramientas para que todo eso esté integrado. Os habéis fijado que Zipkin arriba ha desaparecido y lo hemos sustituido por otra cosa, por un muñequito y OpenTracing. OpenTracing al final, Zipkin estuvo muy bien, genial, magnífico, cumplía el trabajo que necesitaba. OpenTracing es una especificación que lo que busca precisamente es estandarizar todo el tema de la trazabilidad distribuida. Tener pues, una cosa un poco similar a lo de Java, tener nuestra especificación y después que los distintos vendors hagan sus implementaciones en función de lo que crean oportuno. ¿Qué es el muñequito? Jaeger, que es una implementación de OpenTracing. Concretamente es una implementación que está muy inspirada en Zipkin, en OpenZipkin, la desarrolló Uber y recientemente Red Hat ha empezado a colaborar con el desarrollo de esto. De hecho ha donado toda la base de código de Haukular APM y se ha integrado dentro de lo que es Jaeger. La parte de routing, pues mira, desgraciadamente todavía no hemos desarrollado nada para esa parte. A día de hoy sería necesario seguir utilizando Sul y en la parte del circuit breaker seguiríamos teniendo Hystrix. Esto a día de hoy. Futuro. ¿Qué es lo que está por venir? Pues una foto tal que así, en la que tengamos todo lo que necesitamos proporcionado por la plataforma. Por un lado, lo que ya os he contado de OpenShift, y por otro lado, el barquito que se llama Istio. Sin meterme en mucho detalle, porque tendría que dar 2 charlas del tema, o sea, el tema da para aburrirse. La idea de Istio es proporcionar... ¿Quién ha pitado? Pensé que era mi equipo, perdón. La idea de Istio es proporcionar todos esos servicios, estábamos hablando de la trazabilidad distribuida, del routing inteligente, de manera externa a tu aplicación. Concretamente lo que se hace es un modelo en el que hay contenedores de sidecar dentro de tu pod, con un proxy programable que se llama Envoy, y después un control plane, digamos, un orquestador que se encarga de configurar de manera dinámica esos proxies para aplicar policies de circuit breaking, de trazabilidad distribuida y de la parte del routing dinámico. Pero bueno, eso es de futuro. De momento Istio está en versiones 0x todavía, podéis bajarlo, podéis jugar con él, pero se espera que sea una realidad real y que incluso empezamos a incluirlo dentro de la versión nuestra de OpenShift
a finales de este año, el año que viene, con tranquilidad y tomároslo con un grano de sal, como dicen los ingleses. Entonces, bueno, sí, magnífico, nos quitaríamos toda la complejidad y demás. Volviendo al tema de antes, para los incrédulos que no se acababan de creer el tema de lo de Spring Boot, vamos a ver un poco en detalle qué es lo que ofrece Roar y el equipo de ingenieros de Red Hat en ese sentido, para hacer más sencillo el desarrollo de aplicaciones con Spring Boot dentro de OpenShift. Volvemos a la foto de antes, pero ahora a la foto modo Roar. En primer lugar, lo que se ofrece es un BOM, un Bill of Materials para Spring Boot, totalmente opinionado. Si Spring Boot se dice que es un framework opinionado, con configuración opinionada y demás, el de Roar es la opinión de Red Hat con respecto a cómo deben desarrollarse las aplicaciones con Spring Boot sobre OpenShift. ¿Qué quiere decir eso? Pues tenemos un BOM en el que ofrecemos una serie de starters para integrarse con cada uno de los elementos que hemos definido como, digamos, estándar para el desarrollo de aplicaciones de microservicios en el contexto de OpenShift. Por un lado tenemos un starter para la parte de OpenTracing. Todavía, de momento, en la última GA, si quieres utilizar la implementación de Jaeger, tienes que incluirla tú. En la próxima GA es bastante probable que demos un starter de OpenTracing más Jaeger para no tener que importar absolutamente nada dentro de tu BOM. Desde luego tenemos un starter para la parte de SUL y otro starter para hacer circuit breaking con Hystrix. Incluso algunos starters para integrar Hystrix con la parte de OpenTracing y poder instrumentalizarlo todo. Y por otro lado, si veis, he estado hablando de esta pata, por el otro lado está la joya de la corona del proyecto Snowdrop, que es Spring Cloud Kubernetes. Esto es un proyecto que de momento está en el incubator de Spring, porque Pivotal está empeñado en que todavía no está listo, pero esto lleva siendo production ready probablemente más de un año y está en producción en muchos de nuestros clientes. ¿Qué es lo que ofrece Spring Cloud Kubernetes? Principalmente, lo fundamental en el contexto nuestro de OpenShift es una manera de simplificar la gestión de la configuración de nuestros aplicativos. ¿En qué sentido? Lo que te ofrece es una integración con la API de Kubernetes, de manera que desde tu aplicación Spring puedes cargar elementos de configuración directamente desde config maps y secrets desplegados en OpenShift. En vez de andarte con ficheros y haciendo mounts de carpetas y todo el tema, desde tu aplicación harías una conexión directa con la API de Kubernetes y obtendrías esa configuración en tiempo de arranque, incluso de manera dinámica. Lo que permite es, se podría hacer un refresco de la configuración con la aplicación arrancada. Obviamente la aplicación tendría que ser capaz de reaccionar a ese cambio de la configuración y, digamos, Spring Cloud Kubernetes te proporciona un elemento para poder hacer esa reacción. Bien puedes recargar el contexto de Spring o incluso puedes hacer un forzado de un shutdown de la aplicación para forzar un redespliegue del pod. Pero claro, el resto de tu aplicación tiene que ser capaz de reaccionar a este tema. Esto te da un poco los cimientos para poder hacerlo, pero el resto de tu aplicativo tiene que ser capaz de reaccionar a eso. Otra parte interesante de Spring Cloud Kubernetes, pues es una integración con todo lo que hemos visto anteriormente y con todo el stack antiguo. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, en la parte de Ribbon te permite que los hosts que entran dentro del balanceo de carga de Ribbon se alimenten directamente desde la API de Kubernetes. Se conecta a Kubernetes, saca un determinado servicio, saca las direcciones de la lista de pods y los inyecta como host dentro del balanceo de carga local de Ribbon. Y además, si estás integrado con Eureka o tu código está acoplado a Eureka, te permite una capa de abstracción, de manera que el Service Discovery se produce de manera transparente a tu aplicación utilizando la abstracción de servicios de Kubernetes. Ejemplos de la vida real. Sí que me he encontrado concretamente con un cliente que habían desarrollado su stack completo de microservicios, que lo estaban desplegando sobre servidores de aplicaciones tradicionales y que iban a ir hacia OpenShift. Y el tiempo de migración hacia OpenShift, ellos tenían todo el stack completo de
Netflix. Y el tiempo de migración a OpenShift fue básicamente meter la librería de Spring Cloud Kubernetes, tocar 4 o 5 configuraciones y ya tenían la aplicación corriendo con su código original sobre OpenShift, utilizando todas las capacidades que te ofrece OpenShift. Además de esto, para facilitar un poco la vida del personal cuando está desarrollando estos servicios, sobre todo en fases de desarrollo, está el plugin de Fabricate para Maven. ¿Qué es lo que hace este plugin? Pues automatizar el proceso de despliegue de nuestras aplicaciones sobre OpenShift, desde el código fuente hacia una aplicación corriendo directamente sobre OpenShift. De manera que no tienes que andarte tú haciendo la construcción y ahora veo cómo hago el push o hago el build, el Docker build y hago un push o ahora me hago un build binario. Es un poco simplificar la vida del desarrollador para que con sus comandos Maven de toda la vida sea capaz de hacer esos despliegues de manera automatizada. Se puede, lo que es el despliegue en sí mismo, hay dos modalidades. Se puede construir una imagen de Docker local en el puesto de desarrollo y hacer un push contra el registry de OpenShift. Para eso requieres tener un demonio de Docker. O si no quieres complicarte la vida para nada, se puede hacer un build binario, que básicamente es utilizar una imagen de las que hay en el registry de OpenShift para hacer un grapper de tu aplicación y desplegarla. Es decir, subes tu paquete, tu binario, y ya en OpenShift se hace ese grabbing de tu binario con un runtime y se pushea al registry y se ejecuta o se despliega la aplicación. Eso por la parte de despliegue. Y después, claro, lo que estaréis pensando algunos es, vale, yo tengo mi aplicación, tengo mi código fuente, pero después hay una serie de elementos dentro de OpenShift, de objetos Kubernetes / OpenShift que tienen que crearse para que esto se despliegue y para que esto funcione dentro de OpenShift. Otra de las cosas que te hace Fabricate es que si no quieres complicarte la vida en absoluto con ese tema, él te genera automáticamente esos objetos, como pueden ser un build config, un deployment config y ese tipo de elementos. El servicio, la ruta, todo eso te lo genera de manera automática. Es muy opinionado con respecto a lo que tiene que generar, pero también tiene versatilidad sobre, o sea, permite configurar cómo se van a generar las cosas. Tiene una cosa muy chula que es el tema de los fragments. Si yo a lo mejor necesito que un deployment config, por ejemplo, lo que estábamos hablando antes, sobre cómo se va a cargar un determinado secret o un config map en caso de que lo tuviera que hacer. Y eso es algo que tendría que hacer tocando un descriptor. Lo que te permite esto es que tú simplemente te piques la parte del descriptor que modificaría y él automáticamente lo integra eso dentro de un objeto mayor. Es decir, en nuestro caso, en el deployment config, solo tocaríamos las líneas del mount y él te genera automáticamente el deployment config, integra las líneas que tú has creado y crea el objeto. ¿Vale? Bien. Pues ahora viene la parte, no sé si más o menos interesante, porque bueno, claro, esto es un tema de framework, entonces la demo tiene mucho código. Espero que se vea y espero que no sea muy plasta. Punto 1. Quería haberos traído el código fuente y haberlo compartido, que lo tuvierais desde que salíais por la puerta, pero soy un manta y no me ha dado tiempo a tenerlo listo. Espero entre la semana que viene y la otra tenerlo publicado. En el evento del Meetup os pondré el enlace al GitHub para descargarlo, para que cacharréis, porque al final todo esto, os he contado un rollo impresionante, pero todo esto, donde se le palpa el valor, es cuando os pegáis con el código y demás. Entonces, dicho esto, ¿qué es lo que os voy a enseñar para tratar de transmitiros un poco el valor de esta historia? Pues soy súper original y me he hecho pues, el típico sistema de petición de gestión de pedidos online. O sea, lo que todo el mundo hace con microservicios, pero bueno, una versión muy sencillita. Y me diréis, bueno, ¿y por qué no has utilizado algo de lo que ya había por ahí? Pues sí que es cierto que hay arquitecturas de referencia publicadas por Red Hat, hay una aplicación que es el Cool Store que también está hecho con ROAR, pero son versiones pre-GA. Son versiones un poco antiguas de ROAR y yo lo que quería es que vierais todo esto con la última versión, con exactamente lo que ya está disponible en la calle. Los ejemplos anteriores son versiones más limitadas y sobre todo más antiguas. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Muy sencillo, 3 servicios de negocio, un servicio con el que gestionamos los pedidos, un servicio con el que gestionamos los clientes y un servicio con el que gestionamos nuestro inventario de productos. Y después tenemos un servicio delante que actúa de gateway. ¿Cómo hace esa interacción o cómo obtiene los datos? Básicamente, en el servicio de pedidos
guardamos lo que es la información base del pedido, más todas las líneas de pedido, y claro, toda la parte de clientes y productos no guardamos la entidad completa, sino guardamos lo que son los identificadores, es decir, cliente número 1, producto 3, producto 5, producto 7. La idea del flujo este es obtener el pedido y después hacer llamada al resto de los servicios para enriquecer esa entidad de pedido y ofrecer toda la información. Que lo que obtienes después de llamar al gateway sea un pedido completo con el nombre del cliente, todos los datos del cliente y todos los datos de los productos incluidos. Me preguntaréis, ¿es esa la mejor estrategia para hacer este tipo de agregaciones? Pues mira, depende. Depende de tu casuística, depende de el SLA que tengas que ofrecer en cada caso y tal. Mi consejo, pruébalo, ve probando distintos enfoques, no vale, porque si no entras en un estado de parálisis por análisis, buscando la solución óptima, pero al final resulta que a lo mejor esa solución que tú consideras subóptima era perfectamente válida para resolver tu problema y te has estado comiendo la cabeza y te has metido en un lío que no te aporta nada y has llegado a una situación de sobreingeniería para nada. ¿Cómo podría haber sido de otra manera? Pues a lo mejor podríamos haber pensado que las entidades de cliente y de producto estuvieran replicadas en el servicio de pedidos y que hubiera un modelo de sincronización por event sourcing. Depende del SLA que tengamos en cada uno de los servicios y de la casuística de negocio. Hay que verlo individualmente. Respecto a ese tema de cómo se distribuyen los datos en una arquitectura distribuida, valga la redundancia, en una arquitectura de microservicios, os recomiendo seguir a este señor, Edson Yanaga. Ha escrito un libro magnífico sobre esa migración de modelos de datos tradicionales hacia arquitecturas de microservicios. Uno de los mayores challenges de todo esto es cómo coger tu modelo tradicional y despiezarlo y poder adaptarlo no solo a las complejidades de la arquitectura distribuida en sí mismo, sino a los ciclos de vida de cada uno de los componentes de esa arquitectura distribuida. Así que os recomiendo ese libro porque está genial. Y bueno, voy a dejar de enrollarme, vamos a empezar con la demo. Os digo, es una demo de código, voy a hacer una serie de despliegues. Un segundito. Vale. Vamos. Más o menos se medio lee el código. Vale. Entonces, básicamente os voy a enseñar un poco los servicios que he desarrollado y cuáles son los puntos más interesantes de qué es lo que aporta ROAR dentro de esos servicios y después os voy a enseñar lo que es el modelo de despliegue de esos servicios con Fabricate sobre OpenShift y alguna cosita de OpenTracing también para que lo veáis si no lo habéis visto. Entonces, bueno, como os estaba diciendo, veréis que tengo ahí un viaje de proyectos abiertos. Pregunta 1, ¿cómo? Bueno, vamos a ir viendo un servicio. Voy a enseñar, por ejemplo, el de Gateway, está desarrollado en Spring Boot. Os voy a enseñar el POM, que es súper apasionante a estas horas de la tarde ver un POM. Lo entiendo, pero bueno. Primera pregunta, ¿cómo porras has armado este POM? Como os estaba comentando antes, en la web esta del launcher y demás, puedes bajarte esqueletos de proyectos. ¿Qué es una buena idea? Pues bajarte los esqueletos de proyectos con las casuísticas que quieres resolver e integrar las dependencias en un POM. Todo esto no me lo he inventado, sino que he hecho y lo que tenía abierto por ahí son precisamente los boosters que necesitaba y he ido armando mi proyecto en base a las dependencias que necesitaba de cada uno de esos boosters. Cosas interesantes, pues lo que os estaba comentando, el Bill of Materials que vamos a utilizar, si os fijáis la versión está parametrizada y la versión que estamos utilizando es la nuestra, es el Bill of Materials nuestro. Cosas a tener en cuenta de ese Bill of Materials, por ejemplo, que el contenedor de servlets embebido es el JBoss Web Server, es un Tomcat soportado. Es una de las cosas a tener en cuenta. ¿Qué es lo que hemos integrado? Pues bueno, vamos a mirar la lista de dependencias. Por supuesto, estamos en la parte de web, el starter de web, el starter de Tomcat, como os estaba diciendo, el JBoss Web Server, el starter de la parte de Kubernetes Config, de Spring Cloud Kubernetes Config. Vamos a verlo funcionando.
el starter de Actuator para toda la parte de health y demás dentro de OpenShift, además especialmente importante por el tema del Readiness Probe y el Liveness Probe. Si no hay forma de comprobarlo, ese servicio nunca se va a meter dentro del balanceo. Después, a reseñar JAX-RS. Lo que recomendamos para el uso, para el desarrollo de servicios REST dentro de ROAR es utilizar JAX-RS, y la implementación certificada por nosotros es Apache CXF. Bueno, aquí Jackson para la parte de JAX-RS, Logback, Lombok también está incluido en el Bill of Materials para no estar picando getter y setter como si no hubiera un mañana. La parte de Open Tracing, bueno, aquí en concreto veréis que no está incluido en el Bill of Materials porque es la parte de JAX-RS, estará incluido en la próxima GA, me lo encontré y estuve hablando con la gente de ingeniería, se incluirá en la próxima GA. Y después toda la parte de instrumentalización con Open Tracing de distintos componentes de nuestra arquitectura. Para la parte de web, sobre todo para lo que es el cliente REST, y para la parte de cloud, para la parte de Histrix, para las llamadas asíncronas que se puedan hacer con Histrix. Y finalmente, como os decía, la implementación de Open Tracing que incluimos es Jaeger, y de momento no está incluida dentro del Bill of Materials, pero es bastante probable que la próxima GA esté incluido. Vamos a ver cosas. Espérate que cierre aquí cacharros, que tengo un montón de cosas abiertas. Perdón. ¿Qué pinta tiene, yo qué sé, la configuración de esto? Al final es bastante sencillo. Esto estaréis hartos de verlo y no os voy a enseñar nada especial. Lo más interesante de aquí, por ejemplo, el endpoint de Jaeger al que voy a escupir las trazas. Pues esto se parametriza de manera dinámica, como vamos a ver, utilizando esos config maps o, en caso de que fuera pertinente, unos secrets desplegados dentro del proyecto. Interesante, a lo mejor el tracer, como veis, el tracer, aquí está, el tracer es un bin que se declara y se instancia con la implementación de Jaeger y poco más. Y si veis que está aquí hecha la instanciación del REST template, es porque hacemos la instrumentalización con Open Tracing. Es fundamental en una serie de componentes. De momento hay que hacer esa inicialización a mano para que se haga la instrumentalización. Todo esto probablemente en la próxima GA olvidaros del tema. Pero bueno, sí que quería proporcionaros una implementación con todo funcionando y todo chutando para que podáis empezar a picar proyectos de manera sencilla. Cosas interesantes de este proyecto, bueno, sí, como es el gateway y hace el consumo de otros servicios, aquí estamos utilizando Histrix para implementar el patrón de Circuit Breaker. Muy sencillo con respecto a las capas de la aplicación, una capa de controlador REST para recibir todas las peticiones que delega en una capa de servicio, y a su vez esa capa de servicio delega en una capa de repositorios que son cada uno de los elementos que se integra con los distintos servicios, y eso es lo que vamos a ver. Por ejemplo, el repositorio de clientes, pues aquí hemos utilizado Histrix de manera sencilla, con la anotación de Histrix command. En vez de picarme yo el comando de Histrix y demás, con una anotación puedo hacer un aspecto o forzar la creación de un aspecto que se encarga de crear ese comando, y en caso de que pase cualquier cosa, bien que hay un timeout, que el servicio no responde como se espera o lo que sea, o que haya incluso algún tipo de excepción, hacer fallback a otro método de negocio, en este caso que te devuelve un cliente vacío. Y así evitamos que esto se quede enganchado, que se quede esperando y que pueda caerse nuestra arquitectura. Esto, como veréis, no es especialmente apasionante. Quizás lo más interesante es la parte del inventario, porque, claro, Histrix, al final, una de las dependencias transitivas y una de las cosas que se basa es en las RX Extension para llevar el paradigma de la programación reactiva a Java. Una de las cosas que he hecho es, bien, primero me pillo mi pedido. ¡Wow! Cuidado, tío. Primero me pillo mi pedido, después me pillo los detalles de mi cliente, y después mi pedido puede tener N líneas con N productos. ¿Qué es lo que he hecho? Que la obtención de los detalles de esos productos se haga de manera asíncrona, utilizando, pues eso, los observables y la madre que lo parió. Tampoco voy a entrar porque esto es un chorizaco de código que, como nos pongamos ahora a analizarlo, nos morimos. Tendréis el código y podréis echarle un vistazo a cómo funciona. Entonces, demos, ya que estamos hablando de demos. Esto traducido en OpenShift y desplegado, ¿qué pinta tiene? Pues muy bien.
Normalmente suele ser un poco suicida y no traigo nada de casa, ni traigo los típicos vídeos por si esto no funciona, tampoco traigo los vídeos por si esto no funciona, pero sí que lo traigo ya desplegado en OpenShift. ¿Qué es lo que voy a hacer? Cargarme algunas cosas y redesplegarlas para que veáis un poco qué pinta tiene esto. Hemos estado cacharreando con el servicio de Gateway, pues vamos a cepillárnoslo y vamos a volver a desplegarlo. Entonces, como os comentaba antes, ¡wow! ¿Se ve? ¿Más o menos? Vale. Como os comentaba antes, para simplificar el proceso de despliegue de nuestras aplicaciones sobre OpenShift, plugin de Maven de Fabricate. ¿Qué tiene de chulo el plugin de Maven de Fabricate? Que se integra con tu cliente local de OpenShift. Es decir, si yo hago un login con mi cliente de OpenShift, con mi OC login, no sé qué, no sé cuánto, y me sitúo en un proyecto, cuando yo lance el despliegue, el plugin de Fabricate va a conectarse con tu cliente, es decir, va a leer las settings de tu cliente y va a desplegar ese WAR o ese EAR dentro de ese mismo proyecto en el que tú estabas logado previamente. Para muestra un botón. Vale, vámonos al proyecto ROAR, donde tengo metidas todas las cosas. Y ahora vamos a hacer nuestro despliegue. Al final no es más que una invocación de un determinado stage y de un ciclo de vida de Maven. Bueno, no, primero me voy a cepillar lo que tengo. Como no lo he hecho nunca, lo tengo guardado aquí. Básicamente me voy a cargar todos los elementos del proyecto que estén etiquetados con app igual a gateway. Esta etiqueta te la crea automáticamente Fabricate, no es algo que haya hecho yo de manera manual. Entonces, primero, adiós al gateway. Espero que ahora despliegue, por Dios. Y ahora vamos a hacer nuestro despliegue. Bueno, vamos a ver dentro de nuestro entorno que ya no tenemos nada de gateway. Tenemos desplegado nuestro servicio de clientes, nuestro servicio de inventario, tenemos desplegado Jaeger, tenemos desplegado el servicio de pedidos y después las bases de datos correspondientes a cada uno de nuestros servicios. 3 bases de datos PostgreSQL que tampoco tienen nada de especial. ¿Qué tenemos a nivel de configuración? Hay una serie de config maps, uno por aplicación, y tenemos desplegado el de Gateway. ¿Qué es lo que hay aquí? Pues si os fijáis, básicamente información sobre los distintos endpoints de los servicios a los que tiene que atacar. Si os fijáis sobre esos endpoints, al final lo que estoy utilizando es la URL del servicio, con lo cual no tengo que decirle ni IPs, ni historias, ni variables de entorno, ni nada, sino la URL del servicio y el DNS de OpenShift ya se encarga de resolver las peticiones hacia los pods que sean necesarios, ¿vale? Entonces ya tengo mi config map en OpenShift. Tengo mi código fuente, imagínate que he tocado cualquier cosa y ahora quiero desplegarlo, pues muy sencillo. Maven, hago un clean por aquello de la seguridad, Fabricate Deploy con un profile que es el de OpenShift. En este caso concreto el profile no sirve para nada, pero los anteriores, si el profile es local, cuando voy a ejecutar la aplicación sobre mi portátil utilizo una base de datos H2 y cuando el profile es OpenShift añado la dependencia del driver de PostgreSQL para poder desplegarlo y utilizar esas bases de datos que os he enseñado antes. ¿Vale? Hago el despliegue. Primero, pues, todo esto sonará, lo que es la construcción del WAR, bueno, en este caso del JAR, porque estamos con Spring Boot. Y ahora viene la parte interesante. Ahora ya se ha conectado, si os fijáis, está corriendo en modo OpenShift, ha detectado que es Spring Boot y ahora empieza a hacer un build. Si nos vamos a OpenShift y nos vamos a los builds, tenemos creado un build gateway. Está corriendo. Y aquí efectivamente lo que se está haciendo por defecto, el comportamiento que tiene es el binary build, es decir, yo copio el JAR arriba, ahora mismo se está haciendo un grabbing con la imagen de OpenJDK simplemente y ya está, se copia una determinada ruta y se arranca el tema. Se hace un push al registry de esa imagen que he creado y después él automáticamente, cuando detecte que ya ha terminado el build, va a crear todos los objetos relativos a mi aplicación, es decir, servicios, ruta y todos esos elementos. Si vuelvo a consultar el entorno, ya lo tengo todo aquí creado y está produciéndose el despliegue. También hace el deployment config. Si vamos a los logs, vemos aquí cómo va arrancando.
Ya está levantada. En cuanto se dé cuenta la probe de que esto ya está listo, ahí está. Ya lo tendría disponible. Si voy aquí a barra... Ya tengo mi servicio en marcha, pero bueno, después veremos un poco en detalle qué es lo que escupe esto. Os voy a martirizar un poco más con la parte de Wildfly, muy sencillito, vais a ver que es básicamente lo mismo. El proyecto de clientes está hecho con Wildfly Swarm. Vamos a ver por aquí qué pinta tiene esto, muy rápido, no me voy a enrollar tanto con el POM. Además mi Eclipse ahora mismo está empeñado en que hay algo que falta y es mentira, pero bueno. Pero bueno, básicamente interesante que tenemos un Bill of Materials también y que el paradigma es muy similar al que hemos visto en la parte de Spring Boot. Respecto a configuración y demás, pues os voy a enseñar muy rápidamente. Si vamos aquí, el main de la aplicación es más sencillo que el mecanismo de un cubo, no hay nada metido. Y después todo lo que es el binding del tracer y demás, pues aquí en vez de hacerse por la declaración que tiene o la manera que tiene Spring de hacer la inyección de dependencia, pues en este caso, como estamos utilizando el estándar Java E, pues tenemos que utilizar CDI. La inyección del tracer cuando se produce, o la instanciación del tracer se produce utilizando un listener para el contexto del servlet. Este es el momento en el que se hace esa inyección del tracer, y la instanciación se produce con un producer, que al final no es más que utilizar la anotación esta de producers de CDI, y si os fijáis en el código de instanciación del tracer es básicamente el mismo, ¿vale? Respecto al ciclo de vida de despliegue y tal, es exactamente igual que en el caso anterior. El plugin de Fabricate funciona exactamente igual para Wildfly Swarm que para Spring Boot. Entonces, bueno, tampoco nos aporta mucho ver ahora mismo ese tema del despliegue. Respecto a lo que tenemos desplegado, pues vamos a verlo un poquito, porque ahí no se ve nada. Como os comentaba antes, al final el output de nuestra ejecución efectivamente es una lista de ítems, y dentro de esos ítems cada uno de los productos con su detalle. Pues un pollo de goma con una polea en medio, un ídolo de multimedia en mano, Grog y demás, y los detalles del cliente, Guybrush Threepwood, que vive en MD. Ese es el detalle. Cosa interesante, como os he dicho antes, todo esto lo tengo instrumentalizado con OpenTracing y se están produciendo llamadas distribuidas y demás. Vamos a hacer otra llamadita y vamos a ver Jaeger qué está escupiendo al respecto de esas llamadas y qué nivel de detalle tenemos en Jaeger sobre la traza de cada una de esas, llamadas. Si vamos a Jaeger, como veis, automáticamente en la lista esta Jaeger detecta todos los servicios, es capaz de catalogar todos los servicios que están escupiendo trazas sobre él y permite hacer un filtrado por servicio. Vamos a elegir, como queremos verlo todo y cómo van viajando las llamadas entre los distintos servicios, vamos a coger el de más alto nivel, que es el de Gateway, que es el que invoca a los demás. Seleccionamos Gateway y queremos la operación de Get y buscamos las trazas. Y si os fijáis, aquí tenemos la llamada que acabamos de hacer. Lo que he intentado dentro de esto es no solo ver cómo viajan las llamadas entre los distintos servicios, sino cómo viajan las llamadas entre las distintas capas de cada uno de los servicios. Si os fijáis, vamos viendo cada una de estas líneas en este color es dentro del servicio de Gateway, después invoco al servicio de Orders, recupero el hilo de ejecución en Gateway, llamo al servicio de Customers. Y después aquí es un poco un sin Dios, veréis que están como desordenadas las llamadas, porque como os he dicho, las invocaciones al servicio de inventario se hacen de manera asíncrona. Y al final del todo, recupera el servicio de Gateway para hacer la serialización y escupe el JSON. Y me temo que ya no tengo más nada que contaros, espero no haberos matado. ¿Y tenéis alguna pregunta? Venga. Sobre el tema del Jaeger y la trazabilidad, ¿no? Sí. ¿Tenemos algún micro o algo? ¿O lo hacemos a grito pelado? Venga. ¿Vale? Jaeger es un poco lo que
sería lo que era antes Zipkin, ¿no? Sí. La Sí. consola donde ves la Sí. trazabilidad. Pero me falta la otra parte, es decir, la solución de log, ¿no? Entonces, cuando yo veo el log, cuando tú hacías Zipkin tenías Sleutھ por debajo, entonces tenías tus IDs de spam, de paren spam, de Sí. trace ID, ¿no? Eso supongo que te lo dará OpenTracing, ¿no? Pero como no he visto que tenga... Sí, bueno, ese nivel de detalle sí que lo tienes en Jaeger, es decir, si haces clic y amplías en cada uno de ellos sí que tienes el detalle completo del ID del spam y todas las etiquetas que tú quieras añadirle a cada uno de los spams. O sea, te permite añadir, no me acuerdo cómo se llamaba esto, creo que eran carrying labels, en el que tú, por ejemplo, imagínate que quieres... tu petición va viajando a lo largo de tu arquitectura y quieres guardar la IP del origen de la petición, pues lo puedes meter dentro de una carrying label y esa carrying label ir pasándola entre los distintos servicios dentro de los spans que van viajando entre los servicios. Y eso digamos, está también en el propio fichero de log, o sea, en la traza del log. Digo, porque estoy pensando a lo mejor en que tú tienes Jaeger, ¿vale? Pero sí. tú implantas un cliente que tiene su LK de toda la vida sí. y que está procesando ficheros de log. Sí. Entonces, yo, por ejemplo, he estado en sitios donde yo usaba esos tracitas de Sleutھ para poder hacer los filtros de Kibana o hacer los... Sí, como poder al final, a ver, o sea, hay que distinguir que son... La misma pinta de... Sí, básicamente, o sea, básicamente es lo mismo. Es lo mismo. OpenTracing al final no es más que Zipkin estandarizado y Jaeger no es más que una implementación de ese estándar. Por un lado tienes lo que es la implementación a nivel de cliente de ese estándar, de la parte de OpenTracing, y después tienes esta consola gráfica que es el agregador de todas esas trazas distribuidas. Pero sí que tenemos que distinguir entre lo que es el logging agregado y lo que es la trazabilidad distribuida. Si tú quieres alinear tu logging agregado con información sobre los spams y demás, toda esa información está dentro de los objetos de spam y puedes logarla si quieres. Podrías alinearnos la palabra, decorar toda esa información de logging con información sobre los spams. Sí. Y otra cosilla más de esto. Cuéntame. ¿Cómo se envía la información a este Jaeger? O sea, al final será igual que decir quién tenía Kafka o tenía Rabbit, creo que eran funciones. Esto supongo que será más o menos lo mismo. Hay dos formas. Aquí lo he hecho en el modelo más simple, en la propia aplicación con un sender, un HTTP sender, el que envía los datos a un determinado endpoint. Dentro, si te fijas en el despliegue de Jaeger en OpenShift, al final es un conjunto de servicios. Hay un agente de Jaeger, un collector y está la consola. Está esto de Zipkin, si te soy sincero, no tengo ni idea ni para qué sirve. Lo que estamos haciendo ahora mismo es, desde las aplicaciones con el HTTP Sender, conectarnos al colector y enviarle las trazas. ¿Cuál es el modelo recomendado dentro de aplicaciones en producción? Tener un contenedor en Sidecar dentro de los pods donde corre el agente de Jaeger, de manera que la aplicación se conecta de manera muy sencillita contra el agente y es el agente el que se lleva la operación de negocio de tener que hacer ese envío de la información al colector de Jaeger. Entonces estás creando peticiones HTTP. Las está creando el agente, no, la carga de proceso de crear eso... Pero... Sí. Pero vamos, en una arquitectura de microservicios llamadas a cascoporro, vamos, todas las que quieras y más. La idea de la gente básicamente es descargar de la responsabilidad y de la necesidad de proceso de esas llamadas a tu aplicación. Que tu aplicación le vaya escupiendo eso a la gente y sea la gente el que se encargue de comunicarse con el colector de Jaeger. ¿Y esto aguanta? O sea, ¿le pueden meter cañas? Uber lo usa. Uber no le puedes meter, o sea, metiendo máquinas ahí le puedes meter tanto. Uber lo usa. Claro, el ejemplo que tengo básicamente es Uber, o sea, todo esto está naciente, pero en principio en términos de performance y demás debería ser similar a Zipkin, pero ya te digo, Uber lo está utilizando. Yo sobre eso, que Zipkin al final con el Kafka pues, está un lugar en colas y ya tendrás. Esa arquitectura con Kafka me imagino que será posible, habría que ver cómo lo montamos con Jaeger, pero sinceramente creo que ese paradigma también podría aplicarse con Jaeger, porque al final básicamente es lo mismo. ¿Más cosas? ¿Alguna pregunta o os he matado del todo?
Vale. Bueno, pues muchísimas gracias por venir y nada, nos vemos en la próxima.